Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando del tema de la prevención de la violencia, la generación de desarrollo en entornos vulnerables, y es importante tener diferentes puntos de vista, enfoques sobre este tema. En la primera parte lo hablamos con Alejandro Guzmán desde su perspectiva de la Fundación Forever y la experiencia que ha tenido a través de dicha fundación. Pero ahora vamos a establecer un enlace vía Skype con Wilson Sandoval. Wilson es politólogo, él estudió la maestría en Ciencia Política en la UCA, abogado de la Universidad de El Salvador y actualmente es becario radicado en Chile, donde está estudiando una maestría en Dirección Pública y trabajó por 7 años en la organización Techo en proyectos de desarrollo comunitario. Buen día, Wilson. Gracias por tomar este enlace vía Skype con República en El Salvador. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte y un gusto saber de ti. Gracias por estar con nosotros y tener este enlace. Y quiero consultarte esto, Wilson. Hablar de prevención de la violencia y enfoque de desarrollo, ¿cuáles son los puntos que se conectan? A veces se puede creer que desarrollo es solo para algo eminentemente económico, generación de programas o políticas en temas económicos, y prevención de la violencia es otra área, pero hay puntos de conexión, hay puentes entre la prevención de la violencia y la generación de desarrollo. Definitivamente hay puentes que generalmente las personas no tienden a percibir, pero creo que uno de los puentes importantes es el capital social, y por capital social podemos entender confianza. Generalmente para lograr un entorno de comunidades en situación de pobreza, pero también en comunidades en situación de vulnerabilidad, en zona de riesgo, la confianza es vital. Y esa confianza se logra entre vecinos, actores que van desde la escuela, unidades de salud, gobernaciones, alcaldías, etcétera, actores que están en el entorno de las comunidades y que al conectarse entre ellas no solo potencian lo que es el desarrollo comunitario per se, sino que también potencian lo que es el capital social. El capital social es una de las formas de poder combatir el tema de la violencia, al menos a nivel primario. Entonces, ese es como un primer puente, la confianza que debería existir entre los actores, no solo para mejorar aspectos de calidad de vida, es decir, que las personas puedan ser protagonistas de su propio desarrollo, sino también para mejorar aspectos que tengan que ver con combatir problemas como por ejemplo son la violencia. Entonces, por ahí un poco la perspectiva del trabajo que en su momento tuve la oportunidad de desarrollar en Techo era precisamente eso, construir confianza, tejido social en las comunidades. Me has mencionado un punto relevante, Wilson, de la construcción del tejido social como una manera de generar confianza, pero también generar habilidades, competencias y perspectivas de cómo enfrentar los proyectos de vida. Pero también aparece otro asunto que con Alejandro lo hablábamos en el último bloque, era el aspecto de la desigualdad. El Salvador es una sociedad desigual. ¿Cómo se puede trabajar o contrarrestar las expresiones de desigualdad en los territorios particularmente, pero también la desigualdad de género, la desigualdad social, particularmente para lograr esto que mencionas tú de capital humano, de tejido social? Es decir, hay un componente muy fuerte de carencias y exclusión que también se suma con entornos vulnerables y violentos que no permiten el desarrollo de una comunidad. ¿Cómo lees también el tema de la desigualdad en esta ecuación? Definitivamente, uno de los elementos, tanto a nivel teórico como práctico, para poder incidir sobre la desigualdad es la inclusión. Entonces, partiendo de ese elemento de la inclusión, es que podemos como generar herramientas o espacios donde las personas puedan ser partícipes en la toma de decisiones, no solo a nivel de política. Generalmente cuando uno habla de participación siempre tiende a verlo como en términos políticos, sino que participación a nivel más micro, desde la comunidad, en el territorio, participación dentro de la DESCO o la junta directiva dentro del asentamiento. Entonces, la herramienta más importante para poder combatir en sí la desigualdad es generar ambientes de inclusión. Pero estos ambientes de inclusión son bien complicados generarlos, sobre todo porque en El Salvador sí hay un nivel muy alto de estigma hacia las comunidades y hacia los asentamientos. Entonces es muy complicado, y en mi experiencia fue muy complicado que muchas veces las empresas, incluso la cooperación internacional o incluso los mismos gobiernos locales pudieran como dar su brazo a torcer en el sentido de buscar esa inclusión, a buscar tratar de equilibrar la cancha, por así decirlo, en términos de que las personas puedan tener una igualdad de oportunidades de acceso en temas de
educación, en temas de salud, en temas de seguridad incluso, en temas relacionados también a la posibilidad de poder organizarse. Te pongo un ejemplo muy claro. En el año 2016, 2017 tuvimos la oportunidad de poder trabajar, por ejemplo, en zonas de Morazán, cercanas a Pekín, Arambala, en donde las posibilidades de inclusión de las comunidades eran muy limitadas. ¿Por qué razón? Porque la presencia estatal en ese territorio es muy baja. Entonces, no podemos hablar de inclusión, por ejemplo, en temas de salud o en temas de educación cuando en zonas como Morazán hay una cobertura muy baja del Estado para poder potenciar la inclusión en este tipo de problemas. Diferente a comunidades como en zonas de Antiguo Cucatlán o Santa Tecla, donde a cuadras hay una escuela que te permite poder generar inclusión en términos de educación. Entonces, el tema de la inclusión también conlleva en sí un trasfondo muy importante que tiene que ver con la territorialidad o el territorio en que se ubican las comunidades o los asentamientos. No es lo mismo hablar de inclusión en el oriente o en la zona norte del país, a hablar de inclusión incluso en la zona central o paracentral del país. Ahora bien, de que la inclusión es la piedra angular para poder combatir parte de la desigualdad, lo es, pero hay diferentes niveles o esferas de cómo trabajar el tema de la inclusión a partir de estos ejemplos que te doy. Tengo que finalizar el enlace, Wilson, pero quiero preguntarte algo muy interesante de esta intervención que me acabas de ofrecer y ofrecer a nuestra audiencia en República. ¿Cuál es la prioridad respecto a generar un modelo de desarrollo respecto del Estado, me refiero? El rol que tiene el Estado sobre ello. ¿Cuál es la prioridad para hacer un modelo de inclusión social, de desarrollo? ¿Por dónde parte? ¿En temas eminentemente de financiamiento para esto? ¿O estamos hablando de una filosofía distinta de cómo se trabaja o se desarrollan actividades en los territorios que me describes, que hay asimetrías muy marcadas como Antiguo Cucatlán y Santa Tecla, por ejemplo, versus municipios del oriente del país que están en condiciones de pobreza y de exclusión más marcadas? Tanto por un tema financiero como también por el lado de una filosofía. Tuve la oportunidad de poder compartir algunas experiencias en el Consejo de Seguridad Ciudadana hasta febrero de este año y por un lado pareciera que hay una escuela que está por la vía de invertir lo más que se pueda financieramente en términos de prevención, pero sobre todo siguiendo una política muchas veces asociada al tema de la represión, como se ha venido manifestando en los últimos años. Esa filosofía ya quedó muy clara que no está funcionando. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque también en comunidades como Santa Tecla o Antiguo Cucatlán, el tema de la represión, que está siendo financiada por parte del Estado, no está teniendo los efectos que se deberían estar esperando. Entonces tiene que haber un cambio de filosofía en el sentido de comprender de que debe haber un balance en términos de persecución, el tema de la violencia, pero también un balance en términos de comprender de que la prevención primaria es sumamente importante. ¿Por qué hablo de la prevención primaria? Porque hoy por hoy, te repito el ejemplo de Morazán, hoy por hoy nadie está preocupado, por ejemplo, de ir a prevenir la violencia en Morazán. Es un ejemplo clave que en Techo veníamos como tratando de poner sobre el escritorio. ¿Quién se preocupa por zonas aisladas donde la presencia de la estatal es muy baja? Nadie está preocupado por estas zonas, o son muy pocas las organizaciones que se preocupan por ese tipo de zonas. ¿Y qué es lo que pasa? Al final es como tratas de enfocarte donde los índices de homicidios son demasiado altos, pero dejas a un lado aquellas zonas donde hoy por hoy los líderes comunitarios combaten de manera en solitaria lo que es el tema de la delincuencia o el tema de la violencia. Entonces tiene que haber un cambio de filosofía en términos de comprender de que las políticas públicas deben de ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a lo micro, o sea, al territorio, y el territorio puede ser muy diferente, contextos diferentes, y creo que es donde parte la principal problemática. ¿Cómo hacemos una política pública de seguridad ciudadana que sea lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los diferentes contextos, los diferentes territorios que hoy por hoy tenemos en el país? Si esa política no logra ser flexible, vamos a seguir dando vueltas y vueltas en el problema sin poder encontrar una solución, porque estamos tratando de aplicar la solución de forma uniforme a todo el territorio. Entonces, por ahí es donde creo que
va de la mano tanto la filosofía como el tema financiero. Y ya para cerrar, el tema financiero es muy importante y lo decía Alejandro anteriormente. Lamentablemente cuesta mucho que las instituciones, incluso las ONGs, puedan comprender de que van más allá de poner tangibles dentro de las comunidades. Se trata más de poder trabajar un tema profundo, de cambiar una cultura dentro de las comunidades que sea una cultura de integración, precisamente, de inclusión, de igualdad. Perfecto, Wilson. Quiero darte las gracias por establecer este enlace con nosotros en República SB y darnos tu análisis, tu perspectiva según tu experiencia territorial en el trabajo con techo y también el análisis de programas y de políticas sociales y de políticas públicas en entornos muy específicos para prevención de la violencia, pero también para generación de desarrollo y que permita inclusión social a diferentes expresiones familiares y cotidianas en estas zonas. Gracias, Wilson, y muchos éxitos en tus estudios en Chile. Un gusto, buen día. Gracias, Wilson, por haber estado con nosotros. Entonces hablamos con Wilson Sandoval, politólogo y experto en temas de prevención de la violencia. Pero también vamos a continuar discutiendo este tema acá en el set, en República. Y es un gusto para mí recibir a Marcela Zamora, cineasta y periodista. Y también está conmigo Juan Torres, director de la Maestría en Prevención de la Violencia y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco. Buenos días, bienvenida a República, Marcela, un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar conmigo. Buenos días, Juan, bienvenido. Mucho gusto, Carlos. Gracias. Bueno, hemos tenido el enlace con Wilson como un elemento que nos pueda contextualizar un poco, Marcela, y también en el bloque anterior que lo hablábamos con Alejandro Goodman, pero aparecían estos aspectos. Cómo trabajar a nivel territorial en zonas que han sido excluidas históricamente, que han sido vulneradas y ahora con el agregado que son reprimidas también a nivel de expresiones policiales, de seguridad pública, pero también por las pandillas y la delincuencia. Es decir, y ahí viene como esta tarea muy compleja también en el trabajo que sé que tú estás haciendo, es cómo entrar y cómo trabajar en estos territorios con estas características. Pues bueno, buenos días a todos. Pues mira, quería retomar lo que dijo Wilson, porque para mí me parece sumamente importante lo que él dice de que cada territorio tiene características distintas. Te puedo poner dos territorios que tienen características en común, que es la represión que sufren por la PNC, la represión que sufren o los ataques que sufren por la pandilla, la violencia doméstica, etcétera, las diferentes violencias que nos rodean y que rodean estas comunidades, pero los diferentes niveles que tienen de estas violencias en estos territorios. Por ejemplo, ponemos la Peralta con la Iberia. ¿Qué es lo que pasa? Que en Iberia se ha estado haciendo un trabajo muy profundo y vos ves ahí a casi todas las organizaciones queriendo trabajar en Iberia porque hay una base ya para trabajar. La Peralta es una comunidad totalmente abandonada donde nadie quiere trabajar porque es sumamente peligrosa, pero cuando tú llegas y conoces a los jóvenes, porque yo he llegado y he hablado con ellos, están ávidos de que se lleguen a poner proyectos. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Wilson de que la cooperación internacional, que es sumamente importante, pero también es importante el gobierno y también es importante la empresa privada, a veces colocan proyectos superficiales, a veces se colocan proyectos donde se trasladan proyectos. Este funcionó en España, vamos a ponerlo en este lugar. Este funcionó en este país, hay que ponerlo aquí. Y se dan a veces no todas las organizaciones, algunas, y se dan muy poco tiempo de llegar y de estudiar las condiciones que tiene esa locación, ese terreno a donde van a aplicar el plan. Entonces, te pongo un ejemplo rapidito para continuar. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahorita muy grande con una organización internacional de Estados Unidos y fuimos a 4 comunidades. Y fuimos a 4 comunidades a estudiarlas, entre ellas la Peralta, por eso te lo mencionaba. Y entonces vas viendo a dónde se pueden aplicar ciertos planes de prevención primaria. Por ejemplo, eso es lo que a mí me interesa ahorita, la prevención primaria. Entonces, ¿dónde yo puedo colocar la prevención primaria? ¿Dónde puede ser efectiva? Y sobre todo, que creo que es un factor que no se toma en cuenta, ¿dónde puede tener continuidad?
porque ¿qué es lo que pasa? Que se aplican muchos planes, pero dejan de tener continuidad en el momento en que se deja de tener dinero. Entonces, ¿cómo hacer autosostenibles los proyectos que se van a insertar en las comunidades, los proyectos de prevención de violencia, cómo se van a hacer autosostenibles? Y para mí la única forma es que la comunidad se involucre y que la comunidad cree el proyecto con las organizaciones, con gobierno, con etcétera, con empresa privada. Si tú no involucras a la población en la creación del proyecto de prevención social, ese proyecto te va a durar lo que te duren los dólares y de ahí se termina. Hay un asunto aquí que Marcela nos ha ofrecido, Juan, y también lo tomamos de la plática con Wilson, es la lectura de la realidad de los entornos que están bajo estas circunstancias de exclusión social, de vulnerabilidad, de desigualdad. Es decir, es una lectura que se hace desde la instancia, por ejemplo, que sea el gobierno, desde la instancia de cooperación, pero no, por ejemplo, como Marcela menciona, una lectura desde adentro, con las personas que están viviendo eso. ¿Consideras que puede ser una falla que se ha generado, ya sea a pesar de las buenas intenciones que pueden tener las personas en el gobierno o las personas de la cooperación internacional, pero ha faltado esa combinación para tener una lectura con las personas en ese entorno para comprender la realidad de esos territorios, o consideras que se han hecho esfuerzos para tratar de adoptar esa visión? Bueno, creo que esa lectura de la que hablas es tomar en cuenta el diagnóstico sobre qué problema estamos atendiendo. Yo creo que a nosotros nos dicen que la prevención de violencia está desde el enfoque de salud pública. Ajá, pero la salud pública tiene esquemas ya determinados cómo atender un fenómeno para que no se viralice. Y justamente en nuestro país, después de la guerra, todo el mundo quería colaborar y ayudar. Entonces nos emocionamos. Los seres humanos a veces somos muy activistas y hacemos actividades y hacemos cosas, y si esto funcionó allá, puede funcionar aquí, y a veces se hace de la buena voluntad o se invierte para tener buenos resultados. El problema es que si no tienes una base teórica que te diga, mira, estás haciendo esto y te va a resultar esto, si no haces un análisis del problema para ver qué factores están interviniendo en ese fenómeno, entonces cualquier cosa que hagas para vos, la gente piensa, cualquier cosa que haga, eso es bueno. Entonces, hago una escuela de fútbol, para mí, con eso estoy preveniendo la violencia, sí, está generando convivencia, pero no necesariamente va a prevenir la violencia. Entonces, hay que, y justamente por eso la cátedra, la academia debe ayudar e involucrarse más en estos temas, porque no es posible que sigamos gastando $1 millón diario en temas de seguridad y los resultados no se nos están dando. Si uno ve las proyecciones de violencia, desde que yo he visto las estadísticas, desde el 40 que se han hecho estadísticas, la tendencia es a irse incrementando. Entonces, bajando ya a políticas y a territorios, lo que se ha hecho, ¿está bien o mal? Pues depende. Depende, porque para un cooperante invertir ciertos recursos y hacer al final de eso un proyecto de unos 13 millones y terminar con la sistematización que son experiencias exitosas, historias de vida, sin presentar evidencia estadística de cambios, entonces ahí hay un problema. Y justamente vos has podido ver el plan El Salvador Seguro. Entonces, Wilson habló de la confianza. Sí. Entonces, el plan El Salvador Seguro tiene elementos para generar confianza. Sí. Primero, sigamos hablando de eso. Exclusión, hablaron de exclusión y de inclusión. Para priorizar 50 comunidades tengo que excluir ¿a cuántos? Y bajo qué enfoque o qué es lo que pretendo hacer en los territorios de violencia o en los territorios de pobreza. En la teoría de violencia, de teoría del conflicto de Galton, Galton lo puso hizo un pequeño triángulo y lo puso en tres, clasificó la violencia en tres elementos. Violencia directa, que es la que causa dolor, muerte, y que es la visible. Pero abajo de esa violencia se quedan dos violencias que no estamos viendo, que es la violencia estructural, que tiene que ver con toda la desigualdad, con el sistema que obliga a nuestros jóvenes a veces a optar por la violencia, y estamos viendo, la otra cosa que no estamos viendo es la violencia cultural. Son todas aquellas acciones que a nosotros nos dan paz, que decimos, se lo merecía o se lo ha ganado. Y entonces aquellos que premian la corrupción, ¿entendés? Esta parte de la violencia cultural donde nosotros justificamos o legitimizamos la violencia
hacer las cosas de forma violenta o felicitar al que se pasa la fila, al que llega primero, pero antes ha pasado por la dignidad de muchas personas. Entonces, esa violencia cultural necesitamos atenderla. Debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que sigamos discutiendo sobre este tema y en función de la pregunta es cómo se puede lograr mecanismos alternos, efectivos, pero también de trabajo conjunto que permita ir botando esquemas, botando también prejuicios que hay, pero a la vez sostenibilidad en el tiempo. Es decir, programas que no solo dependan de un financiamiento de cooperación, de financiamiento estatal, es decir, que sobre la marcha se van desarrollando. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Marcela Zamora y con Juan Torres de modelos de prevención de la violencia, generación de desarrollo e inclusión social. Marcela, otro de los asuntos que veníamos discutiendo es el cómo y en función de votar ciertos prejuicios y también etiquetaje que hay para jóvenes en territorios particulares que pueden tener conflictividad, dominio de las pandillas, conflicto entre la policía y las pandillas, pero entre todo eso se suele ver y se suele estigmatizar. El asunto es cómo logramos botar esos puentes o botar esas paredes que generan estos estigmas y generar esta inclusión, este acercamiento. Mira, yo creo en lo primordial y el primer paso tiene que ser escucharlos y escucharlas. Creo que se da muy poco tiempo para escuchar a estos jóvenes y yo creo que los jóvenes, bueno, la comunidad entera, por supuesto, ¿verdad?, tienen a veces ellos las herramientas para salir de eso. Yo creo que si no escuchamos cuáles son las propuestas que ellos tienen para salir de su burbuja de violencia, de su mundo violento, porque ¿qué es lo que pasa? Que es con lo que estamos nosotros trabajando. Si vivís en Liberia, no querés vivir en Liberia. ¿Por qué? Porque al salir de Liberia vos sos tachado de o pandillero o de esto. Entonces, ¿cómo generar que vos te sentás orgulloso de vivir en Liberia y querrás vivir en Liberia? Porque una persona que no quiere vivir en un lugar no genera tejido social, no genera raíces. Entonces, si nosotros no inculcamos a los jóvenes que tengan un sentimiento de propiedad con su lugar de vivencia, a donde viven, con su comunidad, muy difícilmente vamos a erradicar la violencia que viven o la violencia que reciben, porque esa es una de las características, querer vivir. Me gusta vivir yo vivo en Antiguo Cuscatlán, me gusta vivir en Antiguo Cuscatlán, lo cuido, no tiro basura, voy a los lugares, respeto al policía, pero porque quiero vivir ahí, quiero seguir viviendo ahí. Entonces, mientras nosotros no le demos el sentimiento de pertenencia a la comunidad, de su territorio, muy difícilmente los proyectos de prevención de violencia van a funcionar. Y una última cosa que te quiero mencionar también es los estereotipos. Sí. Los estereotipos vienen de muchas formas, ¿verdad? El estereotipo al policía, el policía asesino, el policía violento, el policía... Y sí lo hay, pero no creo que sean todos. Yo conozco policías que están en contra de la mano dura, creo que están en contra de humillar a los jóvenes, puedo decir nombres, pero pues me los reservo. O sea, no todos los policías son malos, no todos los policías ejercen violencia y violan los derechos humanos. Lo mismo con los jóvenes, no todos los jóvenes son pandilleros, de hecho son 50.000, 60.000 pandilleros en El Salvador y hay 1,5 millones de jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los estereotipos? Los estereotipos nos limitan la capacidad de escuchar al otro. Por ejemplo, rapidito, porque sé que no tenemos mucho tiempo, ¿qué le gusta a los jóvenes en las comunidades? Por ejemplo, yo que me he estado metiendo, ¿vos qué querés meter? ¿Qué proyectos querés meter en las comunidades? Que vamos a meter un proyecto de pintar jarrones, que vamos a meter un proyecto de bailar
rock and roll, que no, ¿qué les gusta a ellos? A ellos les gustan, no a todos, por supuesto, no voy a estereotipar, ¿verdad? Pero yo me he metido con ellos y ¿qué les gustan? Las artes urbanas, les gusta el graffiti, tenemos unos talentos, unos dibujantes increíbles, tenemos breakdanceros increíbles, la morocha, ahí en Mexicanos que baila divino, tenemos cantantes de rap que usan su letra para denunciar y hay un grupo de rap que está en contra de las letras sexistas. De hecho, hacen rap en contra de eso. Entonces, estos jóvenes no los estamos escuchando, los estamos queriendo meter a un molde en el que no caben. Entonces, por eso no se hacen permanentes. Si vos lográs, solo es una idea. Sí, claro. Vos venís y ves que en Mexicanos hay una gran afinidad con el rap. ¿Por qué entonces no meter cursos sobre rap? Muchos me decían en Mexicano, no tenemos dónde grabar nuestras canciones. Y si les haces un salón, es que yo no sé mucho tanto de esto, pero de grabación, sí, donde puedan sacar sus discos, donde puedan tener técnicos que les ayuden y que pasen empilados en estas cosas. Entonces, si nosotros no les damos a nuestros jóvenes lo que quieren y lo que necesitan, muy difícilmente esto se va a hacer sostenible. Si les queremos poner moldes y que entren en los moldes, ellos no van a caber. Entonces, amoldémonos nosotros a ellos. Quiero retomar esta idea para consultarte, Juan. Las políticas públicas pueden tener, Wilson mencionaba, esa flexibilidad de amoldarse a estas saberes, estos conocimientos, estas expectativas que tienen los jóvenes, que al final van a ser la población objetivo de ese tipo de políticas públicas, porque a veces quien lo piensa, quien lo diseña, está en otro entorno, con otras lógicas, con buenas intenciones, pero lo diseña de una forma, pero tienen esa capacidad de amoldarse los programas, las políticas públicas, por ejemplo, los proyectos alrededor del Plan El Salvador Seguro y otras actividades. A ver, quisiera retomar la parte que decía Marcela sobre la identidad, el querer vivir. Si tenemos un presidente de Estados Unidos que dijo que la zona centroamericana era una zona de cloacas, y tenemos a un, si no quiero usar la otra palabra, y tenemos un cardenal que dijo que tenemos una pudredumbre, entonces son refuerzos negativos. Yo quiero vivir en El Salvador, y para vivir en El Salvador tengo que practicar la cultura de la legalidad, es decir, respetar un orden social que estamos perdiendo y que realmente se nos ha ido de las manos. Ahora bien, cuando hablamos de mecanismos y modelos, los modelos podrían ser las teorías de violencia. El modelo que más se utiliza en el país es el modelo ecológico. Y en el modelo ecológico se atiende a nivel personal, interpersonal, que son las relaciones entre los jóvenes, a nivel comunitario, donde entran las relaciones de comunidad, y a nivel municipal y a escala nacional. Ese es el modelo del enfoque económico. Ecológico. Entonces, pero también hay otros modelos, el modelo situacional, es decir, cuando vas y recuperas una zona de riesgo, un parque en abandono, que era de delincuencia, de violaciones, y que entonces ese enfoque es un modelo situacional, donde lo que haces es el torno. Pero también hay otros modelos, que son los familiares. Y los modelos familiares tienen mucho que ver con la prevención temprana, que casi no se trabaja aquí. Los niños de 0 a 8 años están pegados a su familia. Después la familia los suelta y ya entonces tienen otro tipo de relaciones. Pero estos modelos se mezclan con los mecanismos y aquí vamos las políticas. Las políticas son los mecanismos con que un Estado o un gobierno dice cómo va a resolver. Es decir, identifica un problema y a través de la política, porque la política es eso, es decir, cómo o de qué manera va a solucionar cierto problema. Hablando de la política de seguridad, ¿dónde se dan los problemas de seguridad? En las comunidades, en el territorio. ¿Con quiénes son los que están más afectados por la violencia? Son nuestros jóvenes. El 52% en las estadísticas, cuando revisa uno, el 52% de los que mueren son jóvenes. Y comienzan ahora la edad. Antes ingresaban a la violencia a los 12 años, hoy está entrando a los 8 años. Entonces, estamos respondiendo a eso. ¿Qué mecanismo estamos utilizando para acercarnos a la comunidad? Yo creo que la estrategia tiene un mecanismo bien claro y son los consejos o los comités municipales de prevención de violencia. Total. Cuando se hizo esta estrategia, casualmente yo estaba entre las personas que ayudamos a impulsar esto en las primeras estrategias
Y lo que queríamos era que la cooperación, las organizaciones, la ONG, pasaran por un lugar de coordinación que era la municipalidad, porque es el gobierno local el que lidia con los problemas locales, y que desde aquí, desde la articulación y coordinación, se priorizaran, se analizara la violencia y de alguna manera se canalizaran los recursos, porque este tema de la violencia es multicausal. No vamos a tener solo un factor para decir, este nos está haciendo daño, son muchos factores. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan, ha sido un gusto, Marcela, ha sido un gusto. Nos vamos a volver a encontrar con más tiempo para seguir ampliando este tema porque es necesario y sobre todo en una coyuntura en donde va a ser necesario y relevante tener los posicionamientos de los candidatos y candidatas que proponen sobre esto, que proponen sobre la prevención de la violencia, sobre políticas de seguridad, pero también programas alternativos y programas que generen oportunidades y que desmonten estas barreras que existen de la desigualdad en la sociedad salvadoreña. Gracias, Marcela, por haber estado con nosotros. Gracias, Juan, ha sido un gusto. Un buen día. Establecemos un enlace entonces con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este 6 de septiembre. Gusto saludarte, Luis. Igualmente, Carlos, buenos días para ti, a tus panelistas, muy buenos días, a nuestros televidentes queridos también, que Dios me los bendiga. Estamos a un pasito así de llegar al fin de semana, solo hay que darle el último empujón y obviamente nosotros le vamos a ayudar a que ese empujoncito sea agradable. ¿Por qué? Porque les traemos temas importantes siempre médicos. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando sobre las cardiopatías congénitas, que lastimosamente hay niños que nacen con este tipo de enfermedades. Vamos a platicar de cuáles son estas enfermedades. También vamos a tener la visita del Ministerio de Trabajo y vamos a saber qué hacer en caso de un despido y si no hay indemnización. Aparte de eso vamos a tener cocina, vamos a tener trailers de películas, las locuras de nosotros, así que de verdad va a estar muy entretenido. Lo invito, te invito a ti y a tus invitados también para que estén con nosotros. Excelente, Luis. Entonces la invitación está hecha para que la audiencia República se quede en unos minutos con Cúbole por toda la oferta y todos los temas que van a desarrollar. Buen programa y éxitos, Luis. Un gusto siempre. Igualmente para ti, un abrazo y bueno, casi feliz fin de semana. Casi, estamos cerquita, un empujoncito. Bueno, Luis, entonces que tengas un buen programa. Reitero el agradecimiento, Juan, Marcela, ha sido un agrado que me hayan acompañado y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30.